la luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Muy buenas tardes, estimados televidentes. Nuevamente estamos llegando a sus hogares en esta nueva semana con su programa A la Luz de la Verdad. Hoy día tenemos un nuevo invitado. Dios nos ha bendecido durante esta semana porque tenemos caras nuevas para poder hablar de las Sagradas Escrituras. Comenzamos saludando a nuestro pastor habitual, hermano Francisco Ulloa. La paz de Dios sea con todos ustedes, estimados televidentes, y esperando en Dios que podamos entregar para su familia, para sus casas, las ideas de la palabra de Dios que puedan hacer florecer en su vida, ¿no es cierto? Y así de esta manera estar cada día más cerca del Señor. También nos acompaña ahora desde Concepción nuestro hermano Nelson Ulloa. Un saludo de paz y amor para todos los televidentes que han seguido siempre este programa auspiciado por nuestra iglesia. El deseo ferviente de que el tema que podamos tratar sea positivo para todos. Dios les bendiga. Le invitamos, como es de costumbre, a visitar nuestra página web www.idnp.cl, donde usted pueda hacer llegar sus inquietudes y también leer diferentes temas relacionados con las Sagradas Escrituras. Respecto de lo que hoy día va a conversar nuestro hermano, muchas iglesias a través del tiempo se han visto enfrentadas al dilema de la divinidad del Señor Jesús, incluso en aquellas que se dicen guardadoras de la ley, pero ¿cuál es la función que cumple Jesús? ¿Cuál es su origen? ¿Qué nos dicen las Sagradas Escrituras respecto a su divinidad? Estas y otras dudas nuestro hermano Nelson intentará dilucidar, pero antes, como es de costumbre también, les invitamos a escuchar una hermosa alabanza. Y a la vuelta, nuestro hermano Nelson nos presentará este interesante. Oh, bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelado, su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar. Es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí
la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Reitero el saludo de amor, de cariño y el deseo, por supuesto, que Dios sea con nosotros en estos momentos que vamos a hablar de su santa palabra. Les hago una invitación cordial también para que ustedes que tienen sus libros abiertos, la Biblia abierta, nos puedan acompañar para leer los diferentes pasajes que vamos a ver. Y tal como lo anunció nuestra hermana, el tema nuestro será el Verbo de Dios. Los voy a invitar a que abramos la Santa Palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 1. Voy a leer los versículos del 1 al 4 y el versículo 14. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. El versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como de un unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. He leído yo y he tomado de muchos pasajes que se refieren al tema. He tomado este libro de Juan porque él habla del Verbo y nos va a permitir conocer bíblicamente el significado de lo que ello conlleva. Además, Juan fue el apóstol, sino que el apóstol, en el hecho fue el apóstol amado de nuestro bendito y amado Salvador. Y nosotros podemos leerlo también en la Santa Palabra de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 13, versículo 23 adelante, que lo voy a leer del libro de Juan, dice lo siguiente: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado en el seno de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien decía. Entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, dice: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: aquel es a quien yo diere el pan mojado. Y mojando el pan, diólo a Judas Iscariote, hijo de Simón. El apóstol que estaba aquí recostado en el pecho de Jesús era el apóstol Juan, el escritor de este libro, que hace una consideración muy importante al final del libro y que yo también voy a permitir leer muy corto para poder ya entrar en el tema que nos preocupa. Dice en el último libro de Juan, el capítulo 21, el versículo 25, dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, que si se escribieran cada una por sí, ni aún en el mundo pienso que cabrían los libros que se habrían de escribir. Y Juan fue uno de los últimos, hasta el último tiempo de la iglesia primitiva creada por Jesús, fue el que participó conduciendo a la iglesia. Y también tuvo el privilegio de recibir el último mensaje que está escrito en su Santa Palabra, y que dice lo siguiente, para que nosotros estamos comprobando, digamos, que todos los hechos que yo voy a tratar de conversar a través de la Santa Palabra tienen una relación con respecto al nombre del cual yo tomé para poder hablar sobre lo que él expresaba. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, dice: la revelación de Jesucristo. Es decir, es la revelación del Hijo de Dios que Dios le dio. Es decir, no se trata de ninguna cosa, digamos, que no tenga que ser resaltada precisamente por la coordinación que hay entre Padre, Hijo y el apóstol del cual nosotros estamos tomando la enseñanza. Voy a repetir: la revelación de Jesucristo que Dios le dio
para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto. Es decir, lo que iba a venir después de este mensaje está todo relacionado, dicho directamente. Dios le envía a Cristo, Jesucristo el mensaje, Cristo a su vez dice, toma un ángel y se la envía a Juan su siervo. La revelación entonces de Cristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo. Es decir, el apóstol Juan, en este caso y en todos los casos, como todos los apóstoles, él tenía también, además del privilegio de haber estado con nuestro Señor Jesucristo, Dios lo consideró para estas cosas que ellos son extremadamente más que importantes, diría yo, porque revelan el fin, el principio y el fin. Y a propósito del principio y el fin, también el verbo es el fin, porque en el libro de Apocalipsis también hay unos versículos dedicados a su persona. Pero no quiero yo saltarme las etapas, sino que sencillamente vamos a ir nosotros conversando, usted y yo, en lo que dice su santa palabra, porque nuestra iglesia tiene ese objetivo de hablar que la Biblia, que la Escritura sea la voz. Y aquí tenemos la voz de Dios. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es decir, deja establecido desde el principio, no hay prioridades, quién es quién. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Es decir, aquí hay una acción delatada, relatada, que nos dice de que este verbo fue una persona principal dentro de toda la formación del principio de la humanidad. Dice ahora el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí viene una segunda enseñanza entonces, que aquel verbo era el unigénito del Padre, es decir, Dios es Dios, y el unigénito es el Hijo del Padre, que tenía las mismas prioridades, porque así lo establece en estos mismos versículos que hemos leído. Pero de todas maneras es necesario que nosotros comprendamos, hermanos amados, y usted querido que está viendo este programa, que comprendamos también las diferencias de las cosas de acuerdo a lo que enseña la santa y divina palabra. El verbo entonces está claro que era nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ir al principio, porque es conveniente que nosotros vamos comprobando lo que dice la propia palabra. Voy a leer primero en el libro de Génesis el versículo 1, para hacer una pequeña aclaración a raíz de una conversación que sostuve hace poco con una persona que me dijo que la Biblia se contradecía. Y enseguida le voy a invitar, entonces, primero vamos a leer el versículo 1 y 2, y después el versículo 26, para entrar ya en el tema del verbo. En el principio dice, crió Dios los cielos y la tierra. Y la tierra está desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Entonces, el hermano que conversaba conmigo me dijo, no, si ahí se contradice la palabra, por la sencilla razón de que Dios hizo todo perfecto y aquí dice que la tierra estaba desordenada. Entonces, claro, evidentemente que a mí me dio sonrisa, porque yo comprendí no la mala intención, sino comprendí por qué el hermano no entendía esta situación. Y entonces, claro, si nosotros leemos la palabra de Dios de acuerdo como debe leerse correctamente e interpretarla de la misma forma en el sentido gramatical que está expresada, tenemos que darnos cuenta de dos cosas. Dice, en el principio crió Dios. ¿Qué crió? Los cielos, número 1, la tierra. Y enseguida entonces empieza el desarrollo acerca de la tierra. Entonces, por supuesto, cuando usted va a construir una casa, compra el terreno y enseguida tiene que arreglar el terreno para edificar sobre ella la casa. Y el terreno, naturalmente, que no estará
en las mejores condiciones, sino que usted lo arregla, lo adorna y monta su casita. Y eso es lo que está relatando la Santa Palabra. En el principio creó Dios los cielos. Él ya tenía su mansión, existía existía la naturaleza, digamos, el cielo con todo. Nosotros hemos leído en su Santa Palabra de que del primer cielo, el segundo cielo, el tercer cielo, de manera de que eso le llama ornamento que existía en ese entonces, y después entonces crea Dios la tierra que muestra en las condiciones en las cuales se encontraba. Y relata el capítulo a continuación lo que él hizo. Dice que se puso la luz, se puso todo lo que nosotros conocemos y tenemos ante nuestra vista, y llega el momento entonces cuando dice lo siguiente en el versículo 26: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los crió, varón y hembra los crió. Entonces, ¿por qué he querido leer este pasaje? Por la sencilla razón de que aquí habla, insisto en la parte gramatical que hay que analizar cuando se lee la palabra, hagamos al hombre, es decir, está hablando en plural. Él no estaba solo, indica entonces este hecho, no estaba solo. ¿Y quién era el que estaba ahí? Evidentemente que era el Hijo de Dios, era Cristo que estaba ahí. ¿Por qué razón? Porque la palabra lo establece, y eso también lo vamos a ir leyendo un par de versículos solamente porque el tema es muy amplio y en realidad tenemos que sujetarnos al tiempo que exige el programa. Aquí vamos a dejar que la palabra hable y sea nuestro propio Señor Jesucristo quien nos alumbre esta verdad. Capítulo 17 del libro de Juan. Voy a leer primero el versículo 5. Dice, aquí él había venido a la tierra, X siglos habían pasado, X tiempo, y entonces él está ya terminando la función por la cual Dios le había enviado al mundo, que también muy superficialmente lo vamos a mencionar o a leer si es que da el tiempo. Ahora pues, Padre, dice, glorifícame tú cerca de ti mismo, con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Es decir, él está corroborando que estaba con Dios antes de la creación del planeta Tierra. Insisto con lo que dije en momentos atrás, que el cielo y todos sus ornamentos ya estaban perfectamente como Dios es perfecto, y él entonces perfeccionó el planeta Tierra, en lo que él creó en este sentido para la humanidad, para nosotros los seres humanos. Por eso dice entonces que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Él ya había terminado su ministerio terrenal, sabía lo que venía, y entonces entregaba a Dios Padre su hecho, ¿no? Lo que él había ejecutado. En el versículo 24, porque sigue todo el capítulo señalando la oración de Jesús, en el capítulo 4 del mismo libro 21 de Juan, dice el capítulo 21 del libro de Juan, Padres, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo. Es precioso, hermano, y yo lo he querido leer porque en el programa anterior justamente se hablaba de la familia. Y aquí, hermanos amados, hay un mensaje para nosotros a través de la palabra de Cristo, porque dice, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. Y esto es un aviso indirecto para nosotros, si lo tomamos bajo esa perspectiva, por la sencilla razón que dice que Cristo vino al mundo. A los suyos vino y los suyos no le reconocieron, refiriéndose, digamos, al pueblo de Israel, al cual fue enviado, más a todos los que le recibieron, porque había llegado el momento, entonces, el tiempo de que se abriera la verdad
de Dios al mundo gentil. De manera entonces que indirectamente este pasaje también nos atañe a nosotros el pedido que le hizo Cristo al terminar su ministerio al Padre. Eso es también una bendición que nos llega a nosotros, y la prueba es que la conocemos. Conocemos lo que dice la palabra con respecto a nosotros, las oportunidades que tenemos, y por eso que los consejos de la palabra de Dios, que sean referentes a cualquier punto que nosotros toquemos, tienen que ser considerados. Ahora bien, pero no solamente, digamos, yo he leído lo que expresó nuestro propio Señor Jesucristo con respecto a sí mismo, pero también Dios usó los instrumentos que tenía para ese caso, y los instrumentos fueron los profetas, y a través de los profetas, porque el mundo que nosotros conocemos está pasando por un proceso. Y el proceso comienza cuando Dios crea el universo, crea esa parte, crea el Edén, digamos, para nosotros los seres humanos. Y ahí entonces empieza inmediatamente también una lucha, la lucha del bien y del mal, de la cual nosotros somos partícipes, porque al desobedecer el ser humano, los primeros seres humanos, la posición que Dios, la orden, el deseo que Dios les había entregado, ellos quedaron entonces en conocimiento de lo bueno y de lo malo, y que fue auspiciado por un arcángel que era el querido de Dios en ese tiempo, y que no aceptó la voluntad de Dios, y estaba también en el paraíso del Edén cuando Adán y Eva hicieron, digamos, uso del privilegio de haber nacido y ocuparlo de acuerdo a la bondad que Dios les daba. Ahora, después de eso, en este mismo momento se desata entonces la lucha del bien y el mal para el ser humano, y tiene entonces estos dos componentes, que van a salir las dos simientes, las simientes del bien y las simientes del mal. Lo voy a leer en el libro de Génesis. En el libro de Génesis dice aquí el veredicto de Dios con respecto, por ejemplo, al ser humano, dice, y enemistad, dice, cuando castiga el pecado del enemigo de Dios, dice, y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí el relato completo se refiere, digamos, al pecado de la primera pareja y la resolución de Dios, el juicio de Dios sobre quien había provocado esa situación, que fue Satanás, y aquí está escrito, digamos, los términos que habla la palabra de Dios, pero se refiere concretamente a este hecho. Ahora, dice aquí, el versículo 22 dice, he aquí, dice, el hombre es como uno de nosotros, nuevamente usando el plural, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, y sacólo Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Entonces, claro, he mencionado esta parte solamente para que nos demos cuenta de que el pecado original, entonces, el pecado original trajo como consecuencia, a partir de ahí, la generación de dos simientes, la simiente del mal, la simiente del bien, por lo cual entonces había una cosa que se iba a empezar a desarrollar, que era el conocimiento del bien y del mal, a través de ¿qué? De los principios que estaban establecidos para entonces. Y en ese rol, desde ese momento, empieza también la actuación del Hijo de Dios, del Verbo. El Verbo, sin ir más lejos, es el verbo es deriva de una voz griega y significa palabra. Esa es la exacta definición del verbo, en el término que está expresado aquí en su santa palabra. Entonces, significa que verbo significa la palabra, y si nosotros volvemos a Juan capítulo 1, dice, en el principio era el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios, y este verbo fue hecho carne, es decir, él fue el poseedor de la palabra de Dios. Pero esto no es suficiente porque siempre el enemigo tiene contrapartes. ¿Cómo me pruebas tú que eso es verdad? Entonces tenemos que ir a los hechos que han acontecido. Se desarrolla a partir de entonces la lucha entre el bien y el mal que está influenciando sobre el ser humano, y hay alguien que tiene que defender la verdad de Dios. Y ese fue Jesucristo. Porque en la santa palabra de Dios,
en el Antiguo Testamento está todo el desarrollo de las distintas funciones que cumplió y que iba a cumplir nuestro bendito llamado Salvador. Y nosotros generalmente, la gente que tenemos conocimiento de la verdad, pero especialmente los que dirigen las iglesias, no han enfocado este punto, y ellos se refieren a partir de Cristo para adelante. Entonces usted es dueño de poder entrar al reino de los cielos, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, y Dios le sigue perdonando sus pecados. Es decir, han debilitado lo que es la esencia de la doctrina de Dios, que es el camino hacia la santidad, que se perdió desde el mismo momento en que el hombre y la mujer pecaron frente a Dios. Y eso es lo que vamos a ver muy, muy rápidamente en honor al tiempo. Ahora, lo que estoy diciendo, empieza la lucha entre el bien y el mal y aparecen estas dos simientes. Entonces, estas dos simientes están retratadas en el desarrollo que va teniendo la humanidad. Y fíjese usted el tiempo que transcurrió para que los hombres fueran entendiendo ya lo que era la doctrina, la verdadera palabra, lo que Dios quería. En el capítulo 4 del libro de Génesis dice lo siguiente: y a Set dice, también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Es decir, imaginemos la cantidad de generación de tiempo que había transcurrido cuando recién dice que los hombres empezaron a llamarse del nombre de Jehová, lo cual significa hasta ese punto que ya la simiente, habían dos simientes bien concretas en cuanto, digamos, a la humanidad que se había desarrollado, la simiente de Dios y la simiente de los hombres. Y dice aquí el capítulo 6, versículo 1 y 2, dice: y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios. Y aquí habla de las dos simientes en forma muy clara. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron sus mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y entonces ahí ya se había empezado a desarrollar la lucha bien-mal. ¿Y cuál es el rol? Porque estamos hablando de la palabra, de la representación de Cristo en ese extremo. Y yo les decía que nosotros vamos a comprobar que efectivamente Cristo estuvo desde el principio defendiendo la palabra de Dios. En la parábola de Cristo, en el capítulo 13 del libro de Mateo, dice lo siguiente. Y también entonces, para ir consolidando nuestro tema, lo vamos a leer. El libro de Mateo, en el capítulo 13, hay una serie de parábolas, porque la parábola, ustedes saben que es una enseñanza figurada de una situación que tiene un significado más profundo, más grande, ¿no? Y entonces le preguntaron los apóstoles, que no entendían, digamos, el programa y la forma que tenía de actuar el bendito Salvador. Les pregunta en el capítulo, les invito a que leamos juntos Mateo capítulo 13, el versículo 10. Dice, y él había hablado ya la parábola de la simiente, de la simiente. Entonces llegándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él había explicado que la simiente que caía y tenía diferente crecimiento, ¿no? Entonces dice, y él respondiendo le dijo: porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, porque él vino a hablar sobre el reino de Dios, el reino de los cielos. Mas a ellos no les es concedido, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Es decir, Cristo vino en una instancia en que su pueblo, el pueblo elegido de Dios, el pueblo judío, ya Dios le había cegado su entendimiento, pero a la vez se había cumplido el tiempo en que Cristo tenía que cumplir la misión también profetizada para el otro sector que no era el sector judío y que lo componíamos nosotros los gentiles. Entonces les explica por qué él hablaba en parábolas, porque a ellos les estaba cegado el entendimiento. Y entonces les da una serie de parábolas, y entre las cuales está también
la parábola del trigo y la cizaña. En honor al tiempo yo me la voy a saltar esa parte, pero sí voy a leer lo que le dicen los apóstoles. Dice: entonces, despedida a la gente, Jesús se vino a casa y llegándose a él, sus discípulos le dijeron: decláranos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él les dijo: el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. Es decir, la palabra está indicando aquí en este momento de que el que sembraba, el que traía la función de sembrar la verdadera verdad de Dios, era el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque él era la voz del Padre representándolo en esa instancia y para esa circunstancia en la tierra. Ahora, el campo es el mundo y la buena simiente son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Entonces la pregunta lógica y la respuesta lógica también: el campo es el mundo. ¿Desde cuándo existe el mundo? Desde el momento que Dios junto al Hijo crean la naturaleza, crean el hombre, crean la mujer. Ese es el principio del mundo. Entonces quiere decir, a juicio mío, porque tengo que hacerme responsable de lo que digo, ¿no? El que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. ¿Cuándo empieza la siembra de la buena simiente ahora? El campo es el mundo. El mundo ya sabemos cuándo tiene su origen. Por lo tanto, la buena simiente son los hijos del reino y la cizaña los hijos del diablo. Es decir, a mi juicio no hay ninguna dificultad para entender de que Cristo estaba ya haciendo su rol de voz, de defender la doctrina, y él vino a eso, él vino a defender la doctrina. En el capítulo 7, si no me equivoco, porque no tengo la ayuda de la mano derecha que mi pastor, para haberle preguntado, que me parece que a ver cómo dicen, ya, dice: estaban admirados, en el capítulo 7 de Juan, que vamos a leer a continuación, estaban admirados los fariseos y los escribas y los saduceos, que eran los doctores de la ley, de lo que entendía la palabra de ese tiempo, cómo hablaba Cristo, que según ellos no tenía ninguna mayor educación. Entonces, dice el versículo 15 del capítulo 7, dice: y maravillándose los judíos, diciendo: ¿cómo sabe letras, no habiendo aprendido? Respondió a Jesús y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Es decir, si nosotros vamos juntando una cosa con otra, dice que la buena simiente, dice, la da Cristo. ¿Desde cuándo? Desde el inicio de la humanidad. Y aquí entonces está hablando de qué doctrina se trata, de la doctrina del Padre. El que quisiere hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Porque entonces también ya había gente que aparejaba, digamos, la doctrina a su gusto, a su voluntad, como hoy en día existe todavía, con mayor intención que antes, y Cristo entonces vino a colocar la doctrina del Padre en su lugar. ¿Desde cuándo? Desde el principio del mundo. Así creo yo que lo establece su palabra a través de lo que hemos leído. ¿Por qué razón? Porque Dios es todo. Es todo sabiduría. Él tiene todo el poder y tiene el gran amor que nos enseña estas cosas para que nosotros pasemos a ser integrantes de Él como Él quiere, porque ese es el mundo que ofrece, un mundo de santidad, un mundo de paz, un mundo de amor, un mundo donde usted no va a pasar más todo lo que está pasando hoy en día. Entonces, siguiendo con esto, el verbo estamos claros ya que es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Y quién es el representante de la palabra de Dios? Cristo en este caso concreto que estamos terminando. Entonces a mí me gustaría de que nosotros ya hemos establecido que Él hace uso de la palabra de Dios de acuerdo a esto mismo desde el principio. Pero hay una parte concreta en donde la misma Santa Palabra nos señala cuando Dios patentiza, por así decirlo, públicamente esta situación. Yo les invito a que leamos el capítulo 23 del libro del Éxodo. Aquí habían pasado una serie de hechos y al mismo tiempo una serie de tiempos, años, ¿no? Y entonces, cuando Dios elige a Abraham, lo bendice y le hace un pacto con Abraham y le dice que una simiente determinada va a recibir
una tierra por heredad, y esta generación iba a estar cautiva, dice, durante 400 y tantos años, y se refería concretamente a lo que le iba a pasar al pueblo de Israel, que él había ya elegido como ejemplo para toda la humanidad. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Él había cumplido su promesa porque el gemido, dice su santa palabra, del pueblo, de la angustia, le llegó a sus oídos, se acordó de su promesa, y entonces envía a Moisés. Moisés va, hace todo lo que nosotros hemos leído, que se conoce, y saca a su pueblo de Israel, saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, que es un símbolo como nosotros vamos a salir de la esclavitud del pecado que estamos hoy en día. Y entonces, ¿qué pasa? En el capítulo, él reúne al pueblo, lo saca, y entonces yo voy a leer en el capítulo 23 unos versículos para continuar con el tema, pero ya Dios había cumplido lo que había hablado con Abraham en esa parte de su promesa. Había sacado al pueblo, le estaba dando las leyes, ordenanzas, estatutos de vida a su pueblo, que también nos completa a nosotros si somos adheridos al pueblo de Dios. Y fíjese lo que dice aquí en el capítulo 23 del libro de Éxodo. Voy a leer del versículo 19 adelante, y pongamos mucha atención, porque naturalmente que todos pueden decir, no, pero que el ángel, hay muchos ángeles, entonces no puede ser Cristo. Pero veamos los detalles ahora. Dice, y aquí dice, voy a leer Éxodo capítulo 23 del 20 al 24. Y aquí dice, yo envío el ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. No nos tenemos que olvidar de que el pueblo de Israel estuvo 2 años estuvo preparando el tabernáculo, y todas estas cosas se dieron en ese tiempo, y entonces ya se estaba llegando a su fin esta situación, y entonces Dios le dice a Moisés, ¿no? He aquí yo envío el ángel delante de ti, que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. O sea, él puso al tiro, le está anticipando lo que venía, ¿no? Guárdate delante de él, dice. Ahora, miren las características que tenía entregadas por Dios este ángel. Por eso que a juicio mío no es un ángel cualquiera, ¿no? Ni se puede decir el arcángel, no. Era el ángel de Dios, era Cristo representado con esta función. Veamos, guárdate delante de él y oye su voz. ¿Dónde hay un pasaje de la Santa Palabra en que Dios le entrega la voz de él a alguien? Aquí. ¿Y quién es la palabra? Cristo, porque dice el verbo es Cristo. De manera entonces de que a juicio mío, aquí es donde le está dando una de las tantas tareas que cumplió el Hijo de Dios para ese entonces. Dice, guárdate delante de él y oye su voz. Fíjate ahora lo que viene. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. Es decir, el ángel tenía la potestad de Dios. Él nos revelará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Hermanos queridos, y iglesia, perdón, querido oyente, es clara la Santa Palabra en el sentido de que este ángel correspondía a la persona de Cristo, según mi modesto concepto. Pero si en verdad, ahora, oyeres su voz e hicieres lo que yo te dijere, porque yo estoy hablando a través de mi ángel, ¿ya? ¿No? Seré enemigo a tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti. ¿Ya? Yo asumo, pero yo digo lo que mi ángel y le da toda la responsabilidad. Entonces, a mi juicio no hay absolutamente ninguna duda que está reflejando aquí la función del Hijo de Dios para ese entonces, ¿ya? Porque mi ángel irá delante de ti y te introducirá al amorreo y al eteo y al fereceo y al cananeo, al heveo, al jebuseo, y a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni les servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrantarás enteramente sus estatuas. Porque las etapas que están señaladas, hermanos, nosotros tenemos que tomarlas de la forma que están escritas. Entonces, para ir entendiendo los hechos en su conjunto, tenemos que ir viendo estas situaciones, y a juicio mío
Ahora, aquí dije yo, él patentiza, digamos, la autoridad que le entregó a su hijo en cuanto a ser su representante para todos los efectos. Él lo patentiza en esta ocasión, pero, hermano, aquí hay otro detalle. Él cumplía ya esta función antes de esto. ¿Por qué razón? Porque usted tiene otro ejemplo cuando, por ejemplo, los fariseos atacan a Cristo en el capítulo 8 del libro de Juan. En esta parte de la historia de la Santa Palabra, los fariseos atacan a Cristo con referencia a Abraham. Y entonces, leámoslo mejor para que lo entendamos más bien. Se me perdió el capítulo. Juan capítulo 8, como lo dije. Alguien se mete, ¿no? Yo no sé, no quiero ya lo perdónenme, mi querido, pero que se me haya perdido el pasaje y lo tenía delante de mis ojos. Aquí se produce la discusión entre los fariseos y Jesús, ¿ya? Y entonces Jesús le dice, voy a saltarme porque no puedo perderle, digamos, mucho tiempo y tengo que ir a lo que estoy hablando. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Se trata de una discusión entre los fariseos y Cristo. Sé que sois simiente de Abraham, mas procuráis matarme porque mi palabra no cae en vosotros. Yo hablo, miren lo que dice Cristo, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre, que es más o menos las circunstancias de lo que está el mundo religioso que se llama hoy en día. Respondiéronle y dijéronle, nuestro padre es Abraham, ¿ya? Dícele Jesús, si fuerais hijos de Abraham y las obras de Abraham haríais, empero ahora procuráis matarme, hombre, que os he hablado la verdad, al cual he oído de Dios, no hizo esto a Abraham, señalando quién era él. Entonces, aquí los fariseos se enojan con él, ¿ya? Y lo tratan de apedrear y todas las cosas, pero le dice Jesús ya al final de la parte, dice, pero ¿cómo te...? Dice, bueno, es que estoy apurado por el tiempo, me estoy preocupado por el tiempo. Entonces dice aquí la palabra, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, y los profetas, y tú dices, el que guardare mi palabra no gustará muerte para siempre. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces de ti mismo? En otra palabra, ¿quién te crees tú que dices esas cosas? Jesús respondió, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Porque Él les había declarado en una parte, yo y el Padre una cosa somos. Una cosa somos. Entonces dice, y no le conocéis, mas yo le conozco, dice. Está dejando una constancia clara la forma como él, su relación y conocimiento con el Padre. Y no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, seré como vosotros mentirosos, mas le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó por ver mi día, y lo vio y se gozó. Imagínense, hermano, estaba mintiendo. Imposible. Imposible, ¿por qué? Porque gracias a su misericordia tenemos este libro hoy en día, y nosotros podemos ver la actuación del Hijo de Dios juntamente con Abraham antes que se produjera la salida del pueblo, antes que Dios eligiera a su pueblo. En el momento cuando Dios eligió a Abraham, también pasó a Abraham momentos de circunstancias, digamos, difíciles de entender para él, pero el hombre dio un ejemplo de honestidad, de fe, y Dios entonces premió eso es lo que demostró Abraham.
Entonces, vamos, dice, voy a continuar y voy a terminar con esto. De cierto, dice, os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Es decir, tomaron entonces piedra para tirarle, mas Jesús se encubrió y salió del templo atravesando por medio de ellos se fue. Es decir, he querido leer esta parte, hermano, para poder llegar, para que nosotros mismos podamos tener la prueba. La prueba, primero hemos comprobado de que la voz de Dios, que es Cristo, está manejando la doctrina del Padre desde el principio, desde el momento que le produjo el castigo a la humanidad, empieza la lucha doctrinal entre lo bueno y lo malo, y la ofensa de la doctrina la ejecutó el Hijo de Dios según lo que se desprende de la parábola leía en el capítulo 13, y que usted ha leído conmigo, si tiene su Biblia, si no la invito que anote los pasajes, lo revise. Esta iglesia quiere enseñarle lo que Dios le ha dado y que es la verdad de Dios, y usted, Dios le ponga el entendimiento para que se venga con nosotros, por supuesto, porque así Dios nos tiene abiertas las puertas para eso. Entonces, sigamos con Abraham. Entonces, dice aquí la santa palabra de Dios, la santa palabra de Dios. Vamos a leer ahora en el libro de Génesis el sacrificio de Génesis capítulo 22. Aquí se produce un hecho, hermano, que a nosotros quizás Dios no lo prueba, Dios, perdón, pero lo digo, nos puede poner frente a una prueba de esta naturaleza. Y veamos la reacción de un hijo verdadero de Dios como lo fue Abraham. Y aconteció después de estas cosas, dice que tentó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él le respondió, heme aquí, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien ama, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Es decir, ¿qué haría usted, hermano querido oyente, querido vidente o querido creyente? ¿Qué haría usted si recibe un mensaje de esta naturaleza con su hijo? Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos, esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Es decir, Abraham oyó el mandato de Dios y lo aceptó. Y tomó su hijo, el único al cual él amaba, y lo llevó. Entonces, ¿qué pasó? Hizo toda la operación, digamos, hasta el momento que tenía que hacer y matarlo, ¿no? Pero entonces dice, y extendió, dice el versículo 10, Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar su hijo. Entonces, esto es lo que yo quería señalar de acuerdo a lo que estábamos conversando. ¿Quién aparece? Entonces el ángel de Jehová dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Habíamos dicho y establecido de que Dios, en el capítulo 23 del libro de Éxodo, cuando ya se habían acontecido muchas cosas que conocemos, faculta ya públicamente a su hijo para que sea la voz de él, públicamente. Pero yo dije también que la voz de Dios a través de su hijo era desde antes de este hecho, y aquí tenemos una situación que lo comprueba. ¿Por qué? Porque fue el ángel el ángel de Dios el que llama a Abraham y le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, mas yo conozco que temes a Dios, pues no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí un carnero, ¿ya? Un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y ofreciólo en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez, es decir, no está directamente hablando Dios, ¿cierto? El ángel de Jehová. ¿Quién era este el ángel de Jehová? Cristo, ¿ya? Entonces, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez y le dijo,
por mí mismo he jurado, dice Jehová. Es decir, aquí está mucho más claro quién estaba hablando. Era Cristo que estaba hablando en nombre de Jehová. Por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciendo te bendeciré y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y en tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra por cuanto obedeciste mi Dios. Es decir, entonces, yo sigo con esto para que no se pierda el hilo de lo que estamos conversando, estimado televidente, no se pierde el hilo. El verbo, es decir, el Cristo era la palabra de Dios. ¿Desde cuándo empieza a ejercer su oficio? Desde el mismo momento que está después de la creación. Entonces inicia la lucha entre el bien y el mal. Él defiende la doctrina de Dios. Empiezan a aparecer estos seres que eran hijos de Dios. Entre paréntesis también está Noé y todo, pero yo estoy refiriéndome a puntos concretos, entre los cuales también vino Abraham. Abraham tuvo una prueba y ahí aparece entonces el ángel de Dios, que era Cristo, cumpliendo una función determinada. Ahora, lo que dice el capítulo de 23 de Éxodo también lo podemos comprobar a través de su palabra. Les invito a que leamos en el libro de los Jueces. Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2. En el capítulo 23 que habíamos leído en el libro de Éxodo, Dios le dice entonces que el ángel iba a ir delante del pueblo, ayudándole, abriendo las puertas y todo lo demás. Veamos aquí lo que dice y lo que pasó en el libro, y lo relata en el libro de los Jueces, en el capítulo 2, voy a leer del 1 al 5. Y el ángel de Jehová, que ya lo tenemos establecido como Cristo, y el ángel de Jehová subió de Gilgal a Bochim, y dijo: yo os saqué de Egipto. O sea, hay una coordinación en los hechos, por lo tanto era el ángel de Dios, era Cristo, ¿no? Y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, porque Dios dice que Él lo había guiado. Y dije: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis alianza con los moradores de aquella tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Se fija? Aquí tenemos unas enseñanzas preciosas para nuestra meditación en el día de hoy, porque en ese tiempo Dios había elegido a su pueblo, lo había sacado de una esclavitud de 400 y tantos años, le había dado una tierra para heredarla, pero antes de eso empezaron ellos con cosas y los castigó y los estuvo paseando por el desierto hasta que los reunió en un lugar determinado, y a Él le dio la forma de vida a través de las leyes, estatutos y ordenanzas. Y enseguida, como ya estaban preparados, les pone entonces un hombre que los iba a proteger, un ser que los iba a proteger, y ese era el ángel que los iba a guiar. Y entonces veamos cómo cumplió el ángel, que en este caso es Cristo, esa función. Porque nosotros siempre hemos hablado en nuestras predicaciones de Cristo, el Hijo de Dios, que murió, que se sacrificó por usted, que dio su sangre y todo lo demás, pero estos detalles quizás su pastor, su iglesia no se los había enseñado, y usted está comprobándolo a través de la Santa Palabra, porque con la misericordia de Dios esta iglesia se lo estaba diciendo, para que usted entienda ahora de que este es un proceso que viene desde el principio y que va a llegar hasta cuando está establecido por Dios, porque así está escrito, y esta es palabra de Dios. Entonces, aquí está entregándole el ángel de Dios una reprensión al pueblo. ¿Por qué razón? Porque la condición era de que ellos tenían que matar inclusive cuando llegaron. Y miren lo que les dice: y llamaron, dice, por nombre aquel lugar Bochim, y sacrificaron allí a Jehová, porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Voy a tener que
ir ya finiquitando, terminando en honor al tiempo, hermano. Desgraciadamente, digo yo, por un lado no me ha alcanzado el tiempo para poder haber finiquitado, pero yo pienso de que la situación queda pendiente para el futuro, si Dios lo permite. Y en todo caso, lo que yo quiero que quede claro en su corazón, hermano amado, querido televidente, es la situación clara. Cristo cumplió una función principal a través de todo el proceso y va a llegar hasta que Él vuelva, que tengamos la oportunidad de estar con Él en el reino de los cielos, Dios mediante. Pero mientras tanto, ya hemos visto una nueva fase. También, si hubiésemos tenido tiempo, podríamos haber visto cuando Él, por ejemplo, defendiendo al pueblo de Dios, ya, y los asirios querían liquidarlo, Él de una salida hacen 180.000 desaparecen, que eran enemigos de Dios. Es decir, hay tantas pruebas hermosas en el trabajo. Vamos a poder leer también cuando Él cambia sacerdote por orden de Dios, lo que tenía que hacer cuando llegara a ejercer su ministerio terrenal. De manera, entonces, hermano, querido televidente, yo solamente no alcanza más tiempo para poder continuar con esta conversación, y les deseo en el nombre de Dios la felicidad y que Él haya abierto el entendimiento de esta fase que quizá usted había leído pero no la había interpretado. Nosotros no somos nada, un modesto siervo de Dios, y esta iglesia, que es su iglesia, la iglesia verdadera de Dios, ha traído este mensaje por voluntad de Dios. El Dios de paz les bendiga y Él permita que nos sigamos viendo. Las puertas están abiertas, las direcciones también, para recibir su respuesta. En mi lecho escuché del reino y yo me pregunté, ¿será verdad? Hablaron que era hermoso, existe y es realidad. Yo veo el reino, qué bonito es el reino, yo iré, oh deseo pronto allí llegar. Reino, qué bonito es el reino, oh qué santo es, piensa que es realidad. Yo he pensado si allí yo iría con mis amigos que yo tengo aquí. Y ahora sé y estoy seguro que en mi hogar tengo aquí. Yo veo el reino, qué bonito es el reino, yo iré, oh deseo pronto allí llegar. Reino, qué bonito es el reino, oh qué santo es, piensa que es realidad. Ya pronto se abrirán las bellas puertas y al reino los salvados entrarán. Aquellos que Jesús ha comprado para con Él reinar. Yo veo el reino, qué bonito es el reino, yo iré, oh deseo pronto allí llegar. Reino, qué bonito es el reino, oh qué santo es, piensa que es realidad. Así, estimados televidentes, hemos compartido durante este sábado un nuevo tema que ha traído nuestro hermano Nelson, muy interesante, porque a través de él nosotros hemos podido conocer otra dimensión del Señor Jesús. Ahora como verbo, la palabra de Dios, ¿cierto? Ya que Él es el que transmite lo que Dios Padre quiere decir a su pueblo, a sus hijos. Mi pastor, ¿usted quiere hacer algún comentario respecto de estas apariciones? Yo quiero hacer un breve comentario que tiene que ver más que nada con el hecho de que esta es una discusión que viene de mucho tiempo, y que los pastores y todos los grandes ministros han logrado minimizarlo, ¿no es cierto? Y las personas definitivamente se olvidaron de este tema.
Pero yo quiero leer solamente uno para aclarar un problema que viene de las traducciones. Y eso es importante. Dice, le voy a leer el Éxodo 3. Dice, y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, el monte de Dios. Y apareció el ángel de Jehová, de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró y vio la zarza de fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo a ver ahora esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que iba, aquí está el problema, ¿no es cierto? Ahí está el asunto, que parte la palabra hablando del ángel de Jehová. Entonces la gente dice, no, sobre todo los testigos de Jehová dicen, no, si fue un ángel, no es el hijo, no es Dios, no es el hijo de Dios, es un ángel. Pero aquí hay un asunto que tiene que ver con las traducciones, porque cuando leemos esto, por ejemplo, o alguien lo puede hacer, la palabra que sale aquí es malak. Y malak, el término hebreo malak, ¿no es cierto? Significa el mensajero, ¿no es cierto? Entonces cuando la Biblia se tradujo en primer lugar, ¿no es cierto?, al latín, ¿no es cierto?, el término era angelus, y cuando se tradujo angelus al castellano quedó ángel. Entonces el término es malak, angelus, ángel, pero en realidad lo que el hebreo puro dice, ¿no es cierto?, el mensajero de Dios. El mensajero de Dios, y tal como dijo nuestro hermano Rogerada, el mensajero de Dios era logo, la palabra. Eso quería nomás. Muy interesante. Porque pueden buscar la gente, pueden buscar esta información. Ya tendremos nuevos programas para poder seguir conversando de las diferentes dimensiones que tuvo el Señor Jesús, las diferentes tareas que Él realizó. Hoy día hemos aprendido una más. De esperar que este conocimiento se guarde en cada uno de nuestros corazones y podamos nosotros seguir aprendiendo más de su palabra. Hermano Nelson, ya estamos en el tiempo de despedirnos. Unas palabras de despedida. Por supuesto, agradezco en primer lugar a la iglesia que me dio la oportunidad, a mi Dios que me ha dado el entendimiento de estas cosas, y agradezco también a quienes hayan oído este mensaje, invitándoles. Hay una dirección entregada, ustedes pueden cooperar, dándonos quizás la posibilidad también de que estamos equivocados, cosa que no creo, pero está abierta, que Dios de paz les bendiga mucho. Bueno, personalmente, gracias a Dios por haber estado acá y compartiendo este mensaje y tener a nuestro hermano acá. Creo que usted debe dejar el compromiso cerrado, esto hay que terminarlo. Debemos tenerlo otra vez entre nosotros, ¿no es cierto? Porque yo creo que hay que aclararlo absolutamente, está bastante claro, pero hay más cosas que usted dijo que le iba a agregar, entonces las necesito tenerlas acá para que la gente oiga, para que vea que la iglesia tiene los fundamentos que se necesitan. Y espero que esto haya quedado en interés en ustedes para seguir investigando la verdad de Dios. Que Dios de paz les bendiga. Así es, entonces ya estamos finalizando el programa de hoy, de este día sábado. Esperamos que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y también a sus familias. Les recordamos que visitar nuestra página web www.idnp.cl, donde puede usted encontrar diversos estudios que podrá utilizar para estudiar la palabra de Dios, como también visitar nuestro lugar de reuniones en San Rosendo. Que el Dios de paz sea con cada uno de ustedes. Muchas bendiciones para esta nueva semana. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.